Bueno, bienvenidos a todos. Vayan conmigo, Josué capítulo 2, versículos del 1 al 5. Hemos titulado este mensaje, llamados a servir con corazón perfecto. Yo sé que esa palabra nos asusta, pero ya vamos a analizar qué es lo que quiere decir la palabra perfección en la Biblia. Llamados a servir con corazón perfecto. Josué 2, del 1 al 5. Josué, hijo de Nun, envió desde Sittim 2 espías secretamente diciéndoles: andad, reconocer la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab, y posaron allí. Y fue dado aviso al rey de Jericó, diciendo: he aquí, hombres de los hijos de Israel han venido esta noche para espiar la tierra. Entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab: saca a los hombres que han venido a ti y han entrado a tu casa, porque han venido para espiar toda la tierra. Pero la mujer había tomado a los 2 hombres y los había escondido. Y dijo: es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. Y cuando se iba a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, esos hombres se salieron y no sé a dónde han ido. Seguidlos aprisa y los alcanzaréis. Para muchos de nosotros es familiar esta historia, pero vamos a tratar de desglosarla de manera que podamos entender cuáles son las estrategias de Dios. Dijimos que Rahab, en lo que hemos escuchado acá, era una ramera, era una persona que por supuesto no tenía buena reputación, que no estaba dentro de las personas de la sociedad en ese tiempo en Jericó. Probablemente era una mujer señalada, probablemente era blanco de burlas y de malos comentarios, etcétera. Y solo como un contexto para que sepamos y tengamos una idea mental de lo que sucede, Rahab vivía en una zona de Jericó que se llamaba el Muro. Recuerden, todas las ciudades en esa época estaban rodeadas por muros para evitar las invasiones, exactamente lo que estaba sucediendo acá. Entonces había un muro y un antemuro, así se llama. El muro era toda aquella pared que rodeaba la parte externa de la ciudad. Después había un espacio vacío y después había un antemuro, otro muro dentro de la ciudad. De esa manera podían tal vez algunas naciones incursionar, pasar el primer muro, pero quedaban atrapados en ese espacio entre uno y el otro. Cuando ya la gente no tenía dónde vivir dentro de la ciudad, las personas de bajos recursos económicos construían casas rudimentarias entre uno y el otro muro, entre uno y el otro. Entonces se decía que estas personas vivían en el muro. Pues Rahab tenía su casa en ese lugar, vivía en medio de los 2 muros. Y es por eso que estos hombres, espías de Dios, entraron y salieron con mucha facilidad, porque no tenían que trasladarse o atravesarse toda la ciudad para entrar y salir de ella. Esto es más o menos el contexto de lo que pasaba. Pero hay otras cosas interesantes que ver aquí, no solamente esto. Primero vemos en el versículo 1, Josué, hijo de Nun, envió desde Sittim 2 espías secretamente. Ahora, ubiquémonos también en el espacio. Recuerdan ustedes que en el estudio anterior estábamos del lado este del Jordán, que era a donde Moisés había dejado al pueblo. Josué había sido llamado a atravesar el Jordán con todo el pueblo de Israel, y una vez estuvieran en el lado oeste del Jordán, la primera ciudad que iban a encontrar era la ciudad de Jericó. Por lo tanto, si ellos querían abrirse paso para llegar hasta Jerusalén, la tierra prometida donde fluye leche y miel, tenían que sortear varias ciudades. La primera de ellas, Jericó. Jericó tenía una característica especial y eran sus grandes muros, estaban cerca del río y por eso ella era más susceptible a las invasiones, y por eso tenía unos muros más grandes de lo normal. Josué ya había identificado eso, pero él quería saber qué tan fuerte era esta nación, a ver con qué tanta fuerza podían entrar a esa nación. Entonces usó una estrategia que él vio a Moisés usar. No solo lo vio, una estrategia para la cual fue usado él mismo a través de Moisés. Y eso lo podemos ver en el libro de Números, capítulo 13, versículos del 1 al 3, y después unos versículos más adelante. Y aquí hay una historia.
Y dice la palabra de Dios, Números 13 del 1 al 3, y Jehová habló a Moisés diciendo, envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. Y Moisés los envió desde el desierto de Parán, conforme a la palabra de Jehová, y todos aquellos varones eran príncipes de los hijos de Israel. Canaán era toda la zona entre el río Jordán y el mar Mediterráneo, a lo que hoy día ustedes pueden ver en los mapas, que hoy está muy de moda por todo el conflicto armado que hay en esa zona. Hoy en día se llama el West Bank, que está en la parte oeste del río Jordán, y es ahí donde se une parte de la Cisjordania actual, y también se une la parte de Jerusalén. En medio de ese espacio habían varias naciones en aquella época. En Números, capítulo 13, versículo 27, váyanse un poco más adelante ahí donde estamos, y ven el desarrollo de la historia. Y les contaron diciendo, ¿quiénes les contaron? Los 12 espías que Moisés había escogido, uno por cada tribu. Y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, a la cual, y este es el fruto de ella, mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas, y también vimos ahí a los hijos de Anac. Amalec habita el Negev, y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar, a la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés, y dijo, subamos luego, y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Pues aquí les tengo una sorpresa, un poco más adelante probablemente leamos, y si no, pues lo hacemos así, la historia de cuáles eran las 12 personas que fueron. Y en la última instancia, Moisés escoge a una persona adicional que tenía que ir en medio de esos 12 espías, y era nada más y nada menos que Josué. Josué fue integrado como el último de los miembros de ese equipo de espías que iban a ir a observar la tierra de Canaán, iniciando por Jericó. Y resulta que cuando regresan 10 de ellos, la mayoría de ese grupo, dijeron que era demasiado fuerte esa tierra y que mejor ni se acercaran porque no la iban a poder conquistar. Entonces eso hubiera puesto como mentiroso a Dios, pues Dios ya había prometido que todo el pueblo de Israel iba a entrar a esta tierra. ¿Qué vieron estos hombres? O más bien, ¿con qué ojos vieron ese reto? Que sencillamente no creyeron en la promesa de Dios. Pero estos dos hombres, Josué y Caleb, dos hombres de los 12, dijeron, nosotros vemos desde otro punto de vista, para nosotros es un pueblo que lo podemos vencer fácilmente. Y así fue. Y se desarrolló toda esta historia y no iniciaron en ese momento, Moisés no inició la incursión en estas ciudades porque le creyó a la democracia. La democracia eran esos 10 hombres que habían dicho, esto es imposible que lo ganemos. Como Josué había sido uno de los dos, vean ustedes ahora la decisión que toma. Josué, capítulo 2, versículo 1. Josué, hijo de Nun, envió desde Sittim, ¿cuántos espías dice ahí? 2. Ya no envió 12, envió 2. Y dijo él, es suficiente para mí que vayan 2, porque cuando a mí me tocó, esos 2 tienen que ser hombres de Dios, por supuesto, porque cuando a mí me tocó ir, yo fui de los que estuvo en contra de los otros 10 que dijeron que no se podía. Por lo tanto, no voy a cometer el mismo error otra vez. Y por eso, con su experiencia previa, envía a estos 2 espías, diciéndoles, andad, reconocer la tierra y a Jericó. Y eso fue lo que ellos hicieron. Y ellos entraron en casa de una ramera. Como expliqué al principio, la casa de Rahab estaba sobre el muro, y entonces para ellos fue muy sencillo. También era lógico, por la profesión de esta mujer, o más bien el oficio, quisiera decir, de esta mujer, era normal que diferentes hombres entraran y salieran de su casa. Entonces no llamaba como la atención el hecho de ver desconocidos entrar y salir de la casa de Rahab. Entonces era como muy
conveniente el hecho de poder entrar e interrogar a esta mujer, porque no iban a levantar muchas sospechas. Sin embargo, el pueblo de Jericó, en este caso la inteligencia funcionó, el sistema de inteligencia del pueblo de Jericó ya sabía de que habían unos hombres extraños que estaban entrando a la casa de Rahab. A diferencia de lo que pasó en las últimas días o una semana con el pueblo de Israel en estos días que estamos leyendo las noticias, que su inteligencia fue burlada, ¿verdad? No sabían que iba a haber un ataque. En este caso, de alguna forma, los de Jericó sí se enteraron de que algo raro estaba sucediendo. Entonces llegaron donde Rahab. Pero en este caso nos damos cuenta que hay una interacción entre Rahab, que era de Jericó, y estos dos hombres que eran de Israel. Y el diálogo, que no lo vamos a analizar en esta oportunidad, sino vamos a hacer una breve mención más adelante, el diálogo entre ella y estos hombres es realmente algo increíble. Solo Dios puede hacer estas cosas. Entonces este es el contexto de lo que sucede. Después llegan estos hombres, Rahab los sube a la terraza de su casa o al techo, puede ser, no era que tuviera una terraza porque era una casa grande, ya dijimos que es una casa humilde en el muro de la ciudad, pero lo subió arriba, valga la redundancia, subieron a la terraza, porque ahí ponían unos rollos de lino que ellos estaban secando. No sabemos si eran de Rahab y también se dedicaba al negocio de las telas o algo, pero tenían ese lino secándose. Estos hombres suben, que eran dos, y se meten debajo de los rollos de lino para que no los vieran. Entran los de la inteligencia del Estado, interrogan a Rahab. Rahab dice que ya se fueron, suben, hacen una inspección rápida de la casa, ven que no hay nadie y entonces salen de la ciudad para ver si los podían interceptar ya fuera de los muros. Esa es toda la historia de lo que sucede acá. Por eso ella decía en el versículo 4, pero la mujer había tomado los dos hombres, los había escondido y dijo, es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. Y cuando se iba a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, esos hombres se salieron y no sé dónde han ido. Seguidlos a prisa y los alcanzaréis. Y de esta manera los persuadió para que se fueran de su lugar. Entonces, ¿qué podemos aprender y cuál es la aplicación de esta historia bíblica? Como punto número 1, vemos la necesidad de la evaluación de la visión de nuestro corazón antes de iniciar la conquista. Tenemos que evaluar la visión de lo que hay. Si ustedes lo quieren ver en nuestro mensaje del martes, en nuestra cápsula Estación de Recarga, hablamos acerca del testimonio del Espíritu Santo. Algunos de ustedes ya lo vieron. Si no lo ha visto, le invito a que lo haga. El testimonio del Espíritu Santo es cuando yo tengo que tomar una decisión y hay varias opciones y no sé cuál opción tomar. La mejor decisión va a ser siempre la que sea la voluntad de Dios, estar en el centro de su voluntad. Pero ¿cómo voy a saber si estoy en el centro de la voluntad de Dios? A través del testimonio del Espíritu Santo. Si usted es un cristiano nacido de nuevo, si usted ha aceptado la fe en Jesucristo, ha aceptado que Cristo murió en la cruz por usted, derramando su sangre para limpiar sus pecados, y lo ha declarado su Señor y Salvador, está primero con sus pecados perdonados hasta ese momento y estará en la presencia de Dios a través de la salvación eterna. De esa forma sucede un fenómeno inexplicable, porque no tenemos una comparación humana con cual nosotros podemos describir lo que sucede. Entra el Espíritu Santo a morar al espíritu humano de la persona. Y de esa manera podemos estar bajo el gobierno del Espíritu Santo. Por lo tanto, una vez usted ha dado estos pasos de fe, va a la presencia de Dios y le dice, Señor, tengo 2 o 3 opciones que hacer, ¿cuál es tu voluntad? ¿En cuál de ellas me vas a bendecir y en cuál de verdad voy a estar en el centro de tu voluntad? Y le voy a dar un ejemplo. Puede ser que usted diga, bueno, Señor, tengo un dinero que quiero invertir para hacer unos negocios. Un socio mío me está pidiendo que invierta en un bar y restaurante. Y vamos a vender licor y ahí va a haber todo tipo de cuestiones que probablemente no te agraden. La segunda dice que invirtamos en poder llevar inmigrantes a los Estados Unidos de manera ilegal. Y la tercera, pero que es menos llamativa, es que podamos tener un lugar a donde se vendan postres, pero que en eso se gana mucho menos dinero.
¿Cuál será tu voluntad, Señor? Si usted no lo ha identificado todavía, vaya a la presencia de Dios y le aseguro que Dios le va a decir, vende unas cuantas alemanas, unos pichardines y algo pequeño ahí en tu panadería antes de que hagas algo que está en contra de mi voluntad a través de un bar a donde se va a traficar droga o a través del tráfico ilegal de personas. Pero ese testimonio del Espíritu Santo, cuando usted le diga que no a los dos socios, usted va a sentir una paz que sobrepasa todo entendimiento en su corazón y va a tener el testimonio del Espíritu diciéndole, muy bien, hijo, has hecho lo correcto, no te has metido en un negocio ilegal, te has metido en un negocio que te va a costar un poco más, pero nadie va a llegar a tocar a tu puerta para meterte a la cárcel o para asesinarte. Ese es el testimonio del Espíritu Santo. Y lo que decíamos en esa oportunidad también es que el Señor, a través de la epístola a los Romanos, nos da el Espíritu Santo nos da el testimonio que somos hijos de Dios. Por eso cuando uno hace la pregunta, ¿usted está seguro que se va a ir al cielo después de morir? Su respuesta tiene que ser sí y solo sí. El testimonio del Espíritu Santo le indica que usted es una persona salva, que usted ha creído en Jesús como Señor y Salvador y que va a ir a su presencia. Entonces, volviendo a esto, la necesidad de la evaluación de la visión de nuestro corazón al momento de iniciar una conquista tiene que estar alineado a los propósitos divinos. Y es por eso que Josué, antes de iniciar el ataque a Jericó, mandó a 2 espías guiado por Dios para que ellos pudieran encontrar. Ahora, dijimos que como título hemos puesto llamados a servir con corazón perfecto, pero ¿qué quiere decir el significado de perfección? Hay un par de cosas en la Biblia de conceptos que están mal interpretados ahora. El primero es la perfección, y el segundo es la santidad. La perfección no quiere decir que vamos a alcanzar la absoluta perfección, sino significa que vamos a ser ideales para ciertos roles que Dios nos ha buscado. No quiere decir que ustedes y yo vamos a ser perfectos en todo lo que digamos, en todas las decisiones que tomemos solo porque somos cristianos. Vamos a cometer errores, vamos a hacer cosas y a decir cosas que no son correctas, pero para ciertas cosas dice Dios, este es perfecto. Por ejemplo, usted va a construir su casa y usted necesita un ingeniero que venga y le diseñe sus planos para su casa. No va a contratar a un otorrinolaringólogo para que le haga los planos de su casa. No es perfecto para eso, es perfecto para poderle dar un diagnóstico de lo que le sucede en sus oídos, pero no para construir una casa. Es perfecto para aquello, pero no perfecto para esto. No es perfecto para todo, es un médico. Pero si yo necesito construir mi casa, voy a llamar a un ingeniero estructurista. Él es perfecto para esto. Lo mismo es en el reino de Dios. La perfección es relativa, no es absoluta. Dios quiere que ustedes y yo seamos perfectos para lo que nos ha llamado a hacer en nuestro entorno. Entonces, el significado de la perfección en Números capítulo 32, versículos del 11 al 12 dice: no verán los varones que subieron de Egipto de 20 años arriba, la tierra que prometí con juramento a Abraham, Isaac y Jacob, por cuanto no fueron perfectos en pos de mí, excepto Caleb, hijo de Jefone, ceneseo, y Josué, hijo de Nun, que fueron perfectos en pos de Jehová. Vea usted que aquí se vuelven a mencionar a estos 2 de los 12 espías que fueron a observar la tierra de Canaán. Uno de ellos llegó a ser Josué, el libro de quien estamos estudiando ahora. Y dice que ellos fueron perfectos. ¿Ustedes creen que Caleb y Josué fueron perfectos en todo lo que hacían? Claro que no. Probablemente no eran esposos perfectos, o padres perfectos, o hijos perfectos. Pero fueron perfectos para lo que Dios los mandó, para liderar al pueblo de Israel. Caleb es una gran historia. Si usted quiere conocer un poco más de Caleb, estudie un poco los libros y la historia de él, y es de verdad un hombre valiente. Y hay unas cosas muy interesantes, pero no es el tema, porque nos vamos a alargar mucho. Entonces, la palabra perfección en el hebreo viene de una palabra que se menciona tamim, y significa entero, cabal, completo, lleno, sin mácula, íntegro. Todo eso quiere decir esta traducción de la palabra tamim que se usa en esta porción. Si nosotros vemos la palabra perfección en el Nuevo Testamento, que está escrito en griego,
encontraremos la palabra teleios, que significa habiendo acabado su fin, estar completo o estar consumado. Y podemos ver algunos ejemplos de esto en el Antiguo Testamento, por ejemplo, Noé, en Génesis capítulo 6, versículos del 9 al 10. Y ahí vemos que dice, estas son las generaciones de Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Se le reconoció y dejó escrito en la Biblia que él era perfecto, pero claro, por supuesto que tenía errores porque era un ser humano. Abraham era otro del que se expresaba muy bien Dios en Génesis 17:1. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Imagínese usted que Dios se le apareciera y le dijera a usted sea perfecto. Pues creo que ahí nosotros de inmediato sentimos que el zapato nos queda grande. Pero sea perfecto en aquello en lo que Dios nos ha mandado, en su voluntad, caminar en medio de la voluntad. Y dentro de esa voluntad vamos a cometer errores, por supuesto, pero Dios quiere que permanezcamos ahí. Teníamos que exaltar a Dios. Ahora, ¿cuál es la implicación de ser perfecto? La implicación de ser perfecto es que ustedes y yo podamos vivir todos los días haciendo nuestro mejor esfuerzo para glorificar a Dios en nuestra existencia. Esa es la perfección. Hagamos esfuerzos para glorificar a Dios. Efesios capítulo 1, versículo 12 en el Nuevo Testamento dice, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperamos en Cristo. Esto es lo que Dios espera de nosotros y así nos llama perfectos sin necesidad de serlo. Dijimos que íbamos a hablar acerca de la otra palabra, que es la santidad. Hemos mal utilizado la palabra santidad. Creemos que los santos van a ser totalmente perfectos, así como lo estamos viendo ahora. Y por eso decimos, bueno, en este hombre no hubo ninguna mancha, no cometió ningún error y por eso lo vamos a hacer llamar santo. Pero no es eso lo que la Biblia dice. Dice que todos nosotros podemos ser llamados a la santidad. Y la santidad es un esfuerzo diario. Y la santidad es un esfuerzo que nosotros debemos alcanzar todos los días de nuestra vida. ¿Vamos a alcanzar la santidad completa? En esta vida no lo vamos a lograr. Vamos a tener que llegar a la presencia de Dios. Pero usted y yo debemos dejar el pellejo por lograr hacer o ser lo más santos posibles dentro de la escala de notas de Dios. Entonces, la revelación de la palabra de Dios, la fe, el amor y el servicio son las cosas que nos van a capacitar para ser perfectos delante de Dios. Vamos a tratar fuertemente de hacerlo bien. El fracaso de la visión que le sucedió a estos 12 espías de los cuales ya hemos platicado es porque fue humanista, porque fue egocéntrica, porque fue el punto de vista humano de lo que ellos estaban viendo. Cuando uno va a tomar una decisión como esta, y por eso dice el título de este mensaje que estamos llamados a servir a Dios con un corazón perfecto, es estar totalmente conectados con Él. Estos 12 espías habían sido enviados por Dios. Dios ya sabía cuál era el resultado. Dios ya había visto en la fuerza de estas ciudades, de estas naciones. Dios ya sabía cuáles eran la cantidad de hombres que tenían y las armas que tenían. Dios sabía que eran conquistables. Pero ¿cómo es posible que estos 10 no pudieron escuchar la voz de Dios? ¿Y cómo es posible que los dos, Caleb y Josué, que son después mencionados muchas veces en este libro, sí entendieron la visión de Dios? No es juego vivir la vida y no es juego serle obediente a Dios. Entonces no glorificaron a Dios debido a su incredulidad. Y hay algunos ejemplos en la Biblia que son interesantes. Por ejemplo, el rey Belsasar en el libro de Daniel. Rápidamente podemos ver qué horrible sería que Dios nos dijera eso a usted y a mí en una oración un día. Daniel 5, del 24 al 28. Solo para hacerles el contexto, el rey estaba de fiesta, por supuesto, estaba tomando, estaba bebiendo, estaba comiendo, tenía un carnaval ahí en su palacio. Y de repente un dedo empezó a escribir unas letras en una de las paredes del reino, del castillo, donde estaban ellos viviendo, del palacio. Y esas letras tenían un significado que él no podía entender. Entonces, he aquí la historia, Daniel 5:24. Entonces, de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura, y la escritura que trazó es Mené, Tekel,
uparsin. Esas son las palabras que esa mano que apareció de la nada empezó a escribir en la pared. Versículo 26. Esta es la interpretación del asunto. Habían llamado a Daniel para que lograra interpretar lo que quería decir. Mené significa contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel significa pesado ha sido en balanza y fuiste hallado falto. Y Perez, tu reino ha sido roto y ha sido dado a los medos y a los persas. Era un mensaje de derrota para este rey. Pero qué horrible que Dios ponga en nuestra vida el tekel. Pesado ha sido en balanza y fuiste hallado falso. Nosotros tenemos que estar alejados de eso, tenemos que hacer todos nuestros esfuerzos. La degradación actual en el mundo nos hace caer en esa misma visión, o como la figura de este rey Belsasar, que dice Romanos capítulo 1, versículos 21 en adelante. Pues habiendo conocido a Dios no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en sus propios razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido, quiere decir nublado. Después salto al versículo 25, Romanos 1, 25 en adelante. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que el Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada, para hacer cosas que no convienen. Nos damos cuenta cómo a través de la carnalidad, a través de la degradación, a través de poder minimizar los consejos de Dios, la gente empieza a caer en este tipo de conductas. Nos damos cuenta que eso está escrito en la Biblia, nos damos cuenta que no es el invento de un movimiento religioso, ni la posición doctrinal de un grupo, es bíblico. La Biblia dice que esto va a pasar. Pasó en otros tiempos y está pasando hoy con más auge, con más fuerza, con más potencia, pero va a pasar. Y esa degradación visual y egocéntrica que tiene la población mundial, en este caso, lo que hace es alejarnos de Dios. Entonces, ¿cómo vamos a tomar decisiones sabias y correctas si no hay una conexión con el Espíritu Santo? ¿Y cómo yo voy a percibir el testimonio del Espíritu de Dios si sencillamente estoy haciendo cosas que me alejan de Él? La visión egocéntrica, cuando se filtra, cuando se hace a un lado a la iglesia. Filipenses capítulo 1, versículos 15 al 17, dice la Biblia: algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Aquí está la lucha aún dentro de la misma iglesia. El apóstol Pablo en su carta a los Filipenses le está hablando a la iglesia acerca de la iglesia. Unos pelean aún dentro de la iglesia. Entonces se produce un libre mercado dentro de los creyentes y los no creyentes, una competencia ministerial. Hay un envanecimiento, hay un materialismo, hay envidias, hay hipocresía, comercialización del evangelio. Esas pedidas de plata que hay hoy, sinvergüenzas, que están en las iglesias pidiendo dinero para poder comprarse un avión, por ejemplo, como han sido famosos algunos, y cosas risibles que obviamente no son bíblicas. ¿Cuál es el resultado de esto? Para esa iglesia, incredulidad, desánimo y cobardía. Para los líderes de esas iglesias, incredulidad, desánimo y cobardía. Empiezan a alejarse de Dios. Pero cuando tenemos una visión divina, tenemos éxito en lo que vamos a lograr, porque lo estamos haciendo primero enviados por Dios. Josué capítulo 2, versículo 1, escogió 2 espías. ¿Cuál era el mensaje de los 2 espías? Era glorificar a Dios. Josué capítulo 2, siempre en el que estamos, pero el versículo 24 vamos a saltar un poco más hacia adelante. Y dijeron a Josué, ¿quiénes?
los 2 espías que él había mandado. Y dijeron a Josué: Jehová ha entregado toda la tierra en nuestras manos, y también todos los moradores del país desmayan delante de nosotros. ¡Qué visión! ¡Qué diferencia en la visión que había! Puedo ver el rostro de Josué sonriente en ese momento. Y ha de haber dicho: estos están alineados al pensamiento de Dios y están alineados a mi pensamiento, porque eso fue lo que yo vi cuando fui. El ejemplo del propósito de David, recuerdan ustedes cuando salió a pelear con Goliat. Hago una pausa aquí, curiosidad nada más. David peleó con Goliat, y eso está en primer libro de Samuel 17, 46 al 47. Pero vea lo interesante de esto. David, el rey de Israel, no era el rey de Israel en ese momento, era un joven que le llevaba de comer a sus hermanos que eran soldados. No era ni soldado él tampoco, pero él escuchó que había un tal Goliat, filisteo, que quería destruir al pueblo de Israel. Pues les cuento que la guerra que estamos viendo ahora en las noticias entre Israel y Palestina, ese lanzamiento de cohetes de ese grupo subversivo llamado Hamas, se hizo desde la Franja de Gaza, así es conocida hoy. Hay cosas que la historia o los noticieros no pueden recabar, porque su historia, para ellos, la historia de Israel empieza en 1948, cuando fue declarado el Estado de Israel. Pero esto viene desde hace mucho tiempo. Está aquí una escena donde David sale, ese joven, con unas piedras metidas en una bolsa, a pelear con el hombre más grande de la tierra en ese momento y más fuerte, que era Filisteo. Un poco más adelante o más atrás, por supuesto, ustedes recuerdan a Sansón y Dalila, otra gran historia bíblica. ¿Quiénes derrotaron a Sansón, que era israelita? De hecho, Sansón era un nazareo. ¿Quiénes los derrotaron? Los filisteos. Sorpresa, ¿a dónde creen ustedes que vivían los filisteos en este tiempo? En la Franja de Gaza. En la Franja de Gaza, ahí vivieron los filisteos que han estado en guerra toda la vida con Israel. El pueblo filisteo como tal después desapareció, pero ahora ¿qué cosa? Los palestinos viven en la Franja de Gaza. ¿De dónde está siendo atacado Israel? Una vez más. Este tipo de cosas han sucedido y van a seguir sucediendo mientras tengamos vida. Esa guerra entre árabes y judíos se va a seguir dando hasta que Cristo venga por nosotros. Después está la parte de Cisjordania, que usted la ha oído mencionar porque ahí hay unos territorios ocupados por los israelitas. Esa parte de Cisjordania había sido conquistada por Jordania y ellos reclaman esa parte. Sin embargo, los israelitas se metieron ahí y han hecho colonias y han hecho granjas y un montón de cosas que se desarrollan en esa parte. Por eso se llaman los territorios ocupados. Y también ahí hay como una cordillera que se llaman los Altos del Golán. Todo eso lo ha tomado Israel. Pero si ustedes hacen un poquito de historia y se van a ver los mapas bíblicos, que no lo mencionan los noticieros, esa zona estaba dividida para 3 de las tribus de Israel: la tribu de Gad, la tribu de Rubén y la media tribu de Manasés. Interesante, toda esa zona bíblicamente era de Israel, era parte de la tierra que Dios le entregó a su pueblo, por la cual hoy están peleando. Entonces, esto era solo para que tuvieran un contexto de lo que está pasando, bíblicamente, no solo con lo que estamos leyendo hoy. Entonces, primero de Samuel 17, del 46 al 47, dice: Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. ¿No les suena familiar eso ahorita? Y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza, porque Jehová es la batalla, y él os entregará en nuestras manos. Eso le dijo el pequeño joven David al gran filisteo Goliat. La misión del Espíritu Santo entonces es glorificar al Señor Jesucristo. Juan capítulo 16, 13 y 14 así lo dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Entonces, la resistencia satánica a que la iglesia no tenga la visión de Dios para glorificarle en su servicio está todos los días delante de nosotros. Hay resistencia para borrar, para nublar la visión de Dios para nosotros. Nos quiere volver locos, quiere que nuestras brújulas se pierdan, que nuestros GPS se desalineen y empecemos a salir por rutas que no son las rutas enviadas por Dios.
versículo 2, y dice: fue dado aviso al rey de Jericó diciendo: he aquí que los hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra. Entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab: saca a los hombres que han venido a ti y han entrado a tu casa, porque han venido para espiar toda la tierra. Ahí empieza Satanás a hacer la batalla contra el propósito de Dios. Por la falta de entendimiento o iluminación del propósito de Dios en nuestras vidas, nos perdemos. Por presentar, por supuesto, procedente de Satanás, una imagen distorsionada de la realidad. Si ellos hubieran podido ver un reino indestructible, también hubieran retrocedido, pero estaban alineados al pensamiento de Dios. Por eso hay una descripción que podemos ver aquí en Números capítulo 13, versículo 28, acerca de Jericó. Y dice Números 13-28, recuerden que Moisés envió a los espías a Canaán, que es parte de donde está Jericó. Números 13-28, mas el pueblo que habita en aquella tierra es fuerte y las ciudades muy grandes y fortificadas. También vimos ahí a los hijos de Anac, Amalek, habita el Negev, y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo, habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán, que es a donde estaba Jericó. Vemos cómo los monstruos se muestran más grandes de lo que nosotros creemos que podemos aguantar. Vemos que las pruebas se ven más grandes de lo que nosotros creemos que podemos aguantar. Vemos que los demonios son más grandes de lo que nosotros podemos aguantar. Pero en lo que está haciendo Satanás es hacernos nublar la vista y hacernos perdernos del camino de Dios. Tenemos que seguir. El propósito de la impresión de la ciudad de Jericó era mantener al pueblo de Israel en el desierto, que sigan dando vueltas, que no entren aquí porque somos superiores y que sigan a otros 40 años dando vueltas en el desierto. El temor, la incredulidad, la falta del conocimiento es lo que nos hace caer en esto. La aceptación de servir con un corazón perfecto para la visión de Dios es radical, debe ser radical y debe ser nuestro mapa, nuestra guía, nuestra brújula para seguir adelante. Practicado por Rahab, por supuesto. Rahab no murió. Al final de todo, vamos a ver, por supuesto, más adelante el estudio de cómo fue invadido Jerusalén. Jericó, nos vamos a dar cuenta que fue invadido y hubo gran mortandad, pero hay una que no murió. ¿Quién creen que fue? Rahab la ramera. Por supuesto que no murió, porque ella había sido instrumento de Dios, no de Satanás, instrumento de Dios para alcanzar la visión, para que ellos pudieran ser perfectos en ese momento, alcanzando la visión de Dios de entrar a la tierra prometida. Hebreos capítulo 11, versículo 31. Imagínese usted, Hebreos 11. ¿Quiénes están en Hebreos 11? En Hebreos 11 está el mejor concepto de fe que existe en toda la Biblia. Ahí está, Hebreos 11, 1 y 2. Y más adelante, en Hebreos 11, están todo el hall de la fama de toda la fe, de los grandes hombres y mujeres de fe. Están mencionados en Hebreos capítulo 11. Usted puede ver nombres que hicieron cosas sobrenaturales bajo la unción de Dios y bajo la dirección de Dios. Pues, ¿qué creen? ¿A quién encontramos en Hebreos 11:31? A una prostituta, a una mujer que el mundo había desechado, a una mujer cuyos vecinos no confiaban en ella, que la habían señalado, que la habían vituperado, que habían hecho mofa de ella. Pues esa mujer está escrita en el hall de la fama de la fe. Hebreos 11:31, por la fe Rahab, la ramera, Dios se encargó de poner su oficio a la par del nombre, para que vean de lo que Dios es capaz de hacer, de lo que Dios es capaz de restaurar la vida de una persona. Por la fe Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. La visión de la salvación y el servicio santifican a las personas. La visión de la salvación y el servicio nos da plenitud. La visión de la salvación y el servicio nos perfecciona, que es la palabra que hemos estado viendo. Por eso, nosotros tenemos que practicar lo que hicieron estos espías y lo que hizo Josué y Caleb en su momento. Y eso nos va a dar unos resultados. Los resultados de servir con un corazón perfecto para poder llegar a ver la gloria de Dios. Ejemplo de seguir, o el ejemplo a seguir, por supuesto, es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo preparará el terreno. Josué capítulo 2, versículos 9 al 11, un poquito más adelante de donde hemos llegado. Las palabras de Rahab. Vea usted lo que esta mujer dijo cuando estuvo hablando con estos dos
espías. Josué 2, del 9 al 11. Sé que Jehová os ha dado esta tierra. ¿Qué sabe la prostituta? ¿Qué sabe la ramera? Pero ella sabía, algo había pasado en ese lugar. Sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado a causa de vosotros. Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. ¿Qué tal esas palabras saliendo de esta mujer? ¿Qué tal esta mujer después siendo mencionada en el Hall de la Fama de la Fe en Hebreos capítulo 11? ¿Cómo puede una persona que ha sido minimizada ser levantada por la unción del Espíritu Santo? Era porque era la mujer perfecta para hacer esa obra. Esa mujer fue perfecta para lo que Dios la mandó a hacer. Y vamos a leer un poco más adelante cómo ella y toda su familia salieron ilesos de la invasión a Jericó. La visión, entonces, tiene que ser dada por Dios. Si usted quiere tener ese corazón perfecto para servir, ahora entendemos que la palabra perfección no es absoluta, sino tenemos que ponernos en las manos de Dios para lograr cumplir nuestras metas. Si usted quiere derribar los muros de Jericó, si usted quiere derribar a los gigantes como Goliat, si usted quiere vencer a los enemigos, tiene que estar sumergido en el Espíritu Santo. Si usted quiere tomar las decisiones correctas acerca de lo que va a hacer en su vida, escuche la voz de Dios, el testimonio del Espíritu, y sirva a Dios con corazón perfecto. Si usted quiere ser parte de este equipo de guerreros, acepte a Cristo como Salvador. Abra su corazón a Jesucristo y dígale: sí, quiero ser parte de esto, quiero ser parte de esta familia, quiero tener al Espíritu Santo en mi corazón para saber qué es lo que tengo que hacer. Si usted quiere dar ese paso de fe, le invito a que nos acompañe en esta oración, una oración de corazón que usted le va a entregar a Dios. Y diga conmigo: Señor Jesús, reconozco que he hecho cosas que no han sido de tu agrado, perdóname, me arrepiento. Reconozco que viniste al mundo hecho hombre, que te colgaron en una cruz y que la sangre que derramaste ha servido para limpiar mis pecados. Reconozco que resucitaste al tercer día y que estás sentado a la diestra de Dios. Por lo tanto, hoy abro mi corazón y te recibo en él como mi único y suficiente Señor y Salvador. Te doy gracias por esta oportunidad. En el nombre de Jesús. Amén.